Buenos días, soy Iñaki Sayar del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Muchísimas gracias por participar en esta jornada. Como sabéis, forma parte del ciclo que hemos organizado dentro de la programación de la OAP junto con 3TV, ClearDesk. Las oficinas Acelera Pyme, como esta en la que estamos participando nosotros, están puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea. Su objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Para ello estamos desarrollando una serie de acciones entre las que se encuentran estas jornadas. Nuestra oficina juega un papel muy importante también dentro del programa de ayudas del Kit Digital, puesto que somos el puente dinamizador entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones de digitalización que se subvencionan con estas ayudas. Como bien sabréis, dependiendo del número de personas que trabajen en la oficina, en las empresas, podéis optar a un bono digital de hasta 12.000 euros, por lo que os recomendamos, os animamos a que contactéis con nosotros para obtener más información acerca de estas ayudas del Kit Digital. Para que la jornada transcurra de la forma más dinámica y más fluida posible, quiero pediros a quienes estáis siguiéndola a través de Zoom que por favor mantengáis las cámaras y los micrófonos desconectados y que nos hagáis llegar las preguntas a través del chat de la aplicación. Al final de la jornada intentaremos dar respuesta a todas ellas. Recordad que la jornada se está grabando y también comunicaros que al final os enviaré a través del chat de la aplicación un enlace a un formulario de valoración para que nos hagáis llegar vuestras impresiones sobre la jornada. La jornada de hoy, procesos de operaciones, resolución de casos prácticos, la va a llevar adelante Miguel Ángel Galán, de 3TV ClearDesk, a quien cedo la palabra. Miguel Ángel, todo tuyo. Voy a compartir para que las personas que están aquí puedan seguir la jornada. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa por invitarnos una vez más a dar esta breve charla sobre el mundo de la digitalización y sus aplicaciones sobre las pymes, para las pymes. Hoy vamos a ver en el sexto webinar del curso resoluciones y casos prácticos de aplicaciones para la digitalización de operaciones. En los capítulos pasados hemos ido viendo herramientas, hemos visto aplicaciones, hemos visto un rango bastante amplio de utilidades y de formas de aplicar, y hoy lo que vamos a hacer es concretamente vamos a ver cómo se lleva a cabo la realización, el modelizado de un proceso de operaciones, y lo podemos digitalizar a través de herramientas de gestión de procesos o BPM. Vamos a ver procesos clásicos que tenemos todos los días en nuestra pyme y vamos a ofrecer la posibilidad de elegir de 3 ejemplos, de 3 aplicaciones, de 3 procesos. Vamos a construirlo directamente ahora, vamos a modelizarlo directamente en una aplicación de BPM y llevarlo a cabo precisamente para ver las ventajas que tiene la digitalización y automatización de los procesos a la hora de conseguir datos y mejoras en nuestros procesos de operaciones. Para ello, vale, nosotros ya nos hemos presentado en otras ocasiones, somos 3TV, somos especialistas en operaciones y digitalización de procesos para pymes. Somos también QRM Institute de la zona norte y centro del país. Somos especialistas en metodologías ágiles llevadas al mundo de la operación, de la fabricación. Nos dedicamos a implementar y a mejorar procesos en el negocio, sobre todo en mercados altamente cambiantes, en los que existe mucha personalización y en los que la ventaja competitiva suele basarse en plazos de entrega y en personalización del producto. Hoy, los objetivos de la jornada van a ser, como decía, pues digitalizar algunos de los procesos de operaciones. Vamos a ver un amplio catálogo de ellos y ofreceremos opciones para digitalizar 3 en vivo, ¿de acuerdo? Para ver un poco cómo se lleva a cabo la práctica de la digitalización de un proceso en base a un flujograma que tenemos que definir previamente. Y a posteriori resolveremos dudas presentes, tanto de los presentes, como de las personas que nos siguen a través de la sesión online. Bueno,
Empezamos con el mundo de la modelización de procesos. La modelización de procesos consiste fundamentalmente en dar el salto de la concatenación de tareas en un orden determinado para que seamos capaces de establecer un flujo de trabajo que persigue dos fines. Uno, estandarizar la forma de trabajo, la cultura de la empresa, la forma en la que hacemos las cosas. Y dos, dar visibilidad a esa forma de trabajo, de manera que conseguimos objetivos muy claros a la hora de reducir el número de fallos, estabilizar los procesos en la forma en la que los ejecutamos, podemos obtener resultados y visibilizar esos resultados, podemos medir, establecer indicadores y podemos de alguna manera dar sentido a la famosa mejora continua o Kaizen, que muchas veces intentamos empezar en nuestros negocios, pero carecen un poco de la base o de la estabilidad que necesitan para que tengan éxito. En todos los negocios de cualquier tipo, con mayor o menor volumen, lo que tenemos siempre son una serie de actividades que generalmente solemos realizar, pero a las que no les prestamos demasiada atención en cuanto a la forma en la que las diseñamos, las constituimos y las comunicamos al resto del equipo. Con lo cual, procesos que habitualmente tenemos que atender no son normalmente tenidos en cuenta a la hora de precisamente identificar el impacto que tienen en el negocio, tanto por la generación de errores, sobre todo, como por la capacidad de ahorrar tiempo en su dedicación. ¿De acuerdo? Acciones como la gestión de urgencias o organizar los equipos comerciales, la búsqueda personal, la gestión de pagos y cobros, la gestión de devoluciones, reclamaciones a proveedores, etcétera, etcétera. Son procesos que normalmente en cualquier negocio se ejecutan de forma persona dependiente, es decir, tendemos a realizarlo de forma distinta en función de quién lo realiza. Y sobre todo, tenemos una cosa muy clara y es que no podemos medirlo. Normalmente son procesos intangibles. No sabemos cuánto tiempo dedicamos, no sabemos qué ventajas conseguimos, qué optimización es susceptible de realizarse, porque normalmente son procesos inherentes a las personas. Los procesos de operaciones trasladados al mundo de los procesos también forman parte de esto. Por ejemplo, podemos aquí revisar los inventarios de los stocks, recibir las mercancías, gestionar, preparar, por ejemplo, la realización de los bonos de trabajo. Todo ese tipo de acciones normalmente no están contempladas o no están estructuradas dentro de los negocios de una forma organizada. Si estos procesos los organizamos por departamentos, particularmente en el mundo de las operaciones, vamos a poder ver que hay una serie de procesos susceptibles de ser digitalizados con el objetivo de que sean estables, controlables, medibles y optimizables. Las reuniones diarias de producción es un caso típico de proceso que se puede digitalizar y desde luego no es evidente. Normalmente tenemos muchísimas reuniones que son fáciles de organizar pero son difíciles de hacer de forma eficiente. Mediante la digitalización del proceso, lo que podemos hacer es directamente asignar las tareas y gestionar el seguimiento de esas tareas por parte de las personas responsables, así como su ejecución. La tecnología nos ayuda a reunir toda la información, concentrarla y ofrecerla a las personas que tienen tanto responsabilidad en la ejecución como responsabilidad en el reporte y en la autorización. Otra de las cosas que hacemos muchas veces es tener problemas a la hora de recoger información en las plantas, en los talleres, porque pensamos que para capturar datos en plantas necesitamos de recursos muy sofisticados, conectividad de máquinas, etcétera, etcétera, PLCs, tendidos de redes, etcétera. Bueno, sin embargo, la evolución y la toma de datos muchas veces no necesita de ser tan exhaustiva, sino que realmente podemos encontrar a través de la digitalización del proceso soluciones muy económicas y sobre todo que son muy amables hacia el operario o la persona que realmente nos tiene que generar esa información. Es un problema clásico el tema de rellenar los bonos de trabajo que cualquier empleado tiene que hacer, pues, asociados a un pedido, a una OF, a un turno de trabajo, etc. En grandes empresas eso suele estar organizado con aplicaciones. Pero sí es cierto que en pymes ese proceso se deja un poco, digamos, al libre albedrío de los operarios y realmente eso se traduce en que no tenemos información suficiente y valiosa para tomar decisiones, para ver realmente cuál es la eficiencia de nuestros OES en plan. ¿De acuerdo? Son conceptos que sí se manejan en negocios de mayor volumen,
pero que la pyme normalmente no son de aplicación, salvo que acometamos inversiones que lógicamente quedan un poco lejos del alcance. Lo que quiero decir es que con la digitalización de procesos, utilizando herramientas digitales para dibujar procesos y llevarlos a la realidad, somos capaces de generar un control muy amplio, muy integral en toda la organización. Es decir, somos capaces de plasmar la cultura de la empresa en una herramienta digital que nos va a permitir hacer un seguimiento de la vida diaria, tener esa información compartida, actualizada y sobre todo a disposición de la dirección para tomar decisiones que faciliten la rentabilidad del negocio. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, de toda índole. El servicio de asistencia técnica también es un servicio que se puede automatizar de forma bastante sencilla simplemente con la digitalización del flujo de trabajo. Ese proceso de negocio se diseña a medida de cada una de las empresas, lo automatizamos y a partir de ahí centralizamos toda la información. Con lo cual, toda la cadena de valor, desde el cliente hasta el proveedor de repuestos y, por supuesto, todo el equipo de asistencia técnica, tiene capacidad, digamos, de gestionar y visibilizar lo que es el servicio. Bueno, para poder automatizar un proceso de operaciones, vamos a seguir 4 pasos fundamentalmente. Primero, el modelado o el diseño del proceso, es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Qué tarea hacemos habitualmente que podamos concretar o plasmar o modelizar en un flujo de trabajo? Normalmente hay muchas personas que estamos relacionados, que estamos familiarizados con la realización de flujos de trabajo. La gran aportación de la digitalización en esos flujos de trabajo es que el proceso que describimos realmente, en lugar de ser una foto fija, se transforma en una imagen en movimiento. Es decir, cobra vida la forma en la que nosotros definimos el proceso de trabajo, el proceso de negocio. De repente, cuando lo activamos, se convierte realmente en la rutina de trabajo de la empresa, con lo cual es altamente flexible porque se adapta a la personalidad del negocio, pero es que luego constituye el estándar por el cual nos vamos a poder regir todos. Y tiene la ventaja de que, al ser acordado por la propia plantilla, por el propio personal, el propio equipo, es totalmente interiorizado como propio. ¿De acuerdo? A una fase de modelado, luego aplicamos la capa tecnológica de automatización, en la cual la tecnología es la que se encarga de establecer contacto con cada uno de los roles o participantes del proceso, así como del envío y la transacción de información, emails, carga de archivos, registro de datos, generación de bases de datos para posterior establecimiento de KPIs, etc. Una vez que lanzamos el proceso, como vemos también, los sistemas BPM establecen contacto y conexión con otras aplicaciones que ya tiene el negocio. Podemos tener ERPs, podemos tener sistemas de seguimiento de clientes como CRM, redes sociales, podemos tener aplicaciones que generen, no sé, pues, documentación en PDF, formularios, etcétera, etcétera. Las posibilidades de conectividad son enormes. Una vez que lanzamos el proceso, es la tecnología la que se encarga de ir contactando, como digo, con cada uno de los roles o personas interesadas en el proceso, solicitando la información, la autorización, informando de que se ha producido un paso, etcétera, etcétera. Con lo cual, se vertebra la información a lo largo de toda la compañía, con lo cual todo el equipo está permanentemente actualizado. Y se produce un fenómeno mágico que es el de la visibilidad. De repente, cualquier persona con acceso al proceso está informado de en qué situación se encuentra el proceso, con lo cual el recurso que puede atender, por ejemplo, una llamada a un cliente, ya no es el primero que dispara el proceso, sino que cualquier persona que interviene es capaz de facilitar información relativa a ese proceso, con lo cual las posibilidades de respuesta de nuestro negocio hacia nuestro cliente o hacia una demanda de información de un proveedor se multiplican, porque la información está totalmente compartida. Todo esto en qué se traduce, evidentemente, en una maximización de la eficiencia, porque aprovechamos mucho mejor los recursos, tenemos la información ordenada y no tenemos dudas de dónde encontrarla. Evitamos las pérdidas de tiempo relativas a perseguir a las personas, a las esperas, a buscar información de puerta en puerta y no sabemos realmente dónde se puede encontrar, etcétera, etcétera. Toda la información relativa a un asunto se encuentra concentrada, con lo cual maximizamos
la eficiencia de nuestro tiempo, que es el verdadero valor. Ese tiempo que ahorramos, evidentemente, lo podemos dedicar a atender a nuevos clientes, a la mejora de procesos, a la formación, etc. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el análisis del flujo? Es muy breve, no vamos a entrar en la teoría del método SIPOC, que ya lo vimos en sesiones anteriores, pero bueno, básicamente, cuando analizamos un proceso de operaciones, de administración, de cualquier proceso de soporte estratégico, etc., lo que vamos a hacer es analizar las fases en las que decomponemos ese proceso y luego, de derecha a izquierda, vamos a valorar para quién realizamos esa acción. Vamos a establecer un cliente, que va a ser tanto el cliente interno o externo. Vamos a definir qué le entregamos, cuál es el entregable del proceso, de cada uno de los pasos del proceso. Bueno, porque lo va a venir definido por el cliente. Y luego, para elaborar ese entregable, ¿qué información necesitamos nosotros de entrada? Que esos son lo que vamos a recoger aquí, los datos con los cuales podemos elaborar el entregable. Y esos datos, a su vez, deben ser proporcionados por un proveedor de esa información. ¿De acuerdo? Este es básicamente el esquema del método SIPOC, que es el que utilizaremos. Para definir un proceso, básicamente tenemos que reunir una serie de datos. Tenemos que hacer un esquema de lo que queremos hacer, establecer las condiciones en las cuales nosotros habitualmente trabajamos, es decir, cuando una condición se da, operamos de una manera u operamos de otra. Elaboramos también una relación de personas, de entidades que tienen que participar en el proceso, así como la información de entrada y salida que necesitamos. Todo este trabajo es previo siempre para poder establecer un flujo de trabajo cómodo y que sea realista con nuestras necesidades. Completamente siempre personalizado. Flujograma, bueno, pues es una representación gráfica de una serie de tareas, procesos, información, etcétera, etcétera, un flujo de trabajo dentro de una organización. Sirve para visualizar, para aplicar mejora continua porque fijamos y estandarizamos y obviamente permite un paso posterior que es la automatización. Vamos a emplear una serie de simbología muy sencilla que puede variar, pero bueno, no es objeto tampoco de la sesión. Ese proceso, como he visto antes, de gestión de factura de abono, pues una vez automatizado, puede tener un aspecto como este. Es un flujograma que una vez que se pone en marcha, va a contactar con un supervisor, va a tener un tiempo de espera, va a notificar una aprobación o un rechazo por parte del supervisor y va a autorizar, por ejemplo, un pago de factura. ¿De acuerdo? Y ahora, vamos a ver operaciones digitalizadas que son las que vamos a hacer ahora durante la sesión. En la sesión pasada estuvimos hablando del caso Biepsa, Bienes y Equipos, S.A., equipos de producción, que es una empresa ficticia, pero que recoge una serie de procesos que hemos ido automatizando a lo largo del tiempo con distintos clientes reales. ¿De acuerdo? Con esos procesos, esta es una empresa industrial, como podéis ver, hemos ido haciendo, pues, digitalizando las reuniones de producción, el proceso de compra, la gestión de visitas comerciales, los servicios de asistencia técnica, la captura de datos en un paquete de aplicaciones que hemos denominado EasyMesh, porque son recogidas de datos de distinto índole mediante el uso de herramientas de automatización de procesos, medición de OE, etc. Ya los hemos ido viendo durante las jornadas. Y hoy, para la sesión de hoy, lo que propongo es elegir entre uno de estos tres procesos tipo o aplicaciones tipo que podemos tener en cualquier negocio de carácter industrial. Una gestión de aprovisionamiento, es decir, bueno, cuando me llega una mercancía, cuando necesito un material en planta, ¿cuál es el flujo o el canal de información que yo tengo para solicitarlo y asegurarme de que llegue? Porque normalmente lo que tenemos que ver en las organizaciones, claro, es que yo, si necesito algo, tengo un parte para demandar ese material, un parte de material, ¿vale? O un parte de aprovisionamiento, como lo queramos llamar. Pero una vez que lo solicitamos, solemos perder la pista. Dejamos de saber qué ocurre con eso. Solo nos enteramos cuando llega y si no llega tenemos que estar preguntando a ver cómo va ese material, en qué punto está. ¿De acuerdo? Pues este proceso lo que hace básicamente es conecta a la parte que solicita el material con la parte que autoriza esa compra, con la que ejecuta la compra, con el proveedor y reporta el estado de la información a la persona que lo solicita, de manera
que quien solicita está permanentemente informado del estatus de ese pedido, ¿de acuerdo? Evitando llamadas, evitando paseos, evitando cualquier tipo de intervención o interrupción. Otro caso que podemos construir ahora es el lanzamiento de las órdenes de fabricación y el seguimiento de un bono de trabajo. Esto, como digo, es una aplicación, podríamos llamar MES de bajo nivel, una captura de datos de bajo nivel, pero es tan sencilla que es muy fácilmente aplicable en pymes de todo tipo. Y es decir, nosotros generamos una orden de fabricación, la lanzamos al taller, el taller puede tener 3 personas o 300, es lo mismo. Lanzamos la orden de trabajo al taller y la aplicación lo que recoge es cuándo empezamos y cuándo terminamos. Y si tenemos alguna incidencia podemos avisar, si tenemos alguna incidencia de calidad podemos avisar. Lo podemos conectar con un proceso random en el cual se generen señales de alerta en caso, bueno, pues necesidad, digamos, de avisos para calidad, problemas de materiales, necesidad de documentación, necesidad de supervisión, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y por último, lo que tenemos es un proceso de recepción sencilla de material en almacén. Esta recepción en almacén no es únicamente recibir un albarán que llega, etcétera, etcétera, sino que permite denunciar incidencias de calidad, permite denunciar incidencias administrativas, en el sentido que, bueno, pues, oye, hemos pedido 100 y vienen 50 unidades. Continúa vigilando todo el proceso hasta que llega al registro de la entrada en el ERP o directamente entra a la gestión de calidad rechazando o aprobando el material. Es decir, podemos complicarlo o simplificarlo tanto como queramos. Pero bueno, básicamente estos serían 3 casos, 3 ejemplos que quisiera tener la oportunidad de elegir. Vamos a verlos un poquito por encima y sí agradecería que tanto los participantes en la sesión en vivo como los que nos siguen a través de la sesión online pudiesen de alguna manera a través del chat elegir uno de ellos, ¿de acuerdo? 1, 2 o 3, digo, para dedicar la segunda parte de la sesión a su confección en el flujograma, ¿de acuerdo? Vale, la primera, como comentaba, gestión de aprovisionamientos, solicitamos material a compras desde el taller. El esquema sería este. Ya hemos hecho el estudio, identificamos una serie de roles, bueno, pues el solicitante, cualquier persona de la plantilla. Permiso para lanzar el proceso. El comprador del departamento de compras o aprovisionamiento, depende de la organización. Y tendremos también el proveedor. ¿De acuerdo? Conectamos con el suministrador. Entradas, la solicitud y la oferta del proveedor. Las salidas, la solicitud de oferta que hacemos desde compras al proveedor y la emisión del pedido. ¿De acuerdo? Son documentos fáciles de generar. El esquema sería el siguiente: solicitud de la aprobación, del aprovisionamiento, verificamos que lo que nos han pedido está en el almacén o ya tenemos un pedido en marcha, verificamos el pedido en curso, generamos la oferta, pedimos la oferta, valoramos si la oferta es adecuada o no, generamos el pedido y enviamos el pedido. Esto es un proceso normal. La gran ventaja es que todo esto, traducido ya a un flujograma, que será el objetivo, es transparente para toda la organización. Tenemos un formulario de entrada, tenemos aquí la comprobación, si tenemos material, comparamos la oferta y aquí emitimos el pedido. ¿De acuerdo? Bueno, este sería un ejemplo de aprovisionamiento. Esto, repito, ya lo hemos hecho en alguna demostración más, pero básicamente se hace con una pantalla de ordenador y directamente ahí tenemos acceso a toda la información, porque normalmente las aplicaciones BPM, y esta que vamos a usar en concreto, son aplicaciones web, con lo cual en cualquier sitio que tengas conexión puedes tener acceso a la información, tu móvil, etc. Bien. Vamos a lanzar, el segundo caso es lanzamiento de las órdenes de fabricación. En este caso, todos los casos ya están resueltos, vamos a avanzarlos y si no llegamos a terminarlo, lógicamente por cuestión de tiempo, haremos el caso resuelto. Aquí lo que podemos hacer es, aparte de lanzar la información, lo que vamos a es poder hacer un seguimiento de los pedidos, es decir, del estado de cada uno de los pedidos, y además utilizando metodología Kanban de gestión visual. Es decir, cada vez que lancemos, directamente, sin que necesitemos tener ningún conocimiento informático, vamos a ser capaces de ubicarlo en un estado de avance, ¿de acuerdo? Somos capaces luego, a posteriori, de registrar
los tiempos de inicio, los tiempos del touch time, cuando empezamos con una obra, cuando terminamos, y ojo, muy importante de cara sobre todo a metodologías ágiles, a los tiempos en los que no estamos haciendo nada con ese pedido. Y eso es muy importante porque tenemos la tendencia siempre de enfocarnos a maximizar la eficiencia del tiempo de máquina, pero si luego no dejamos ese material 3 días, no solemos medir eso, ¿de acuerdo? Bueno, registrar la información de esta manera te permite hacer luego precisamente ese tipo de análisis, ¿de acuerdo? Haríamos exactamente igual, hay un responsable que es el que lanza la OF y un operario que es el que ejecuta el trabajo. Cuando hablo de operario podemos hablar de una serie de células, etcétera, etcétera, por simplificar el caso. Entradas, la orden de fabricación, las salidas, pues la hora de inicio, la hora de fin, la información de la OF y el bono de trabajo o registro precisamente de la cantidad de trabajo que lleva realizada el operario. Lanzamiento de OF, iniciar OF, fin de OF y registrar datos. Como veis es un proceso sencillo, pero que a la vez es muy potente porque podemos complicarlo todo lo que queramos y obtener mucha información. Ya digo, es un sistema MES, es una captura en planta. Formalmente en un flujograma quedaría así y como veis hay básicamente 3 pantallas. Esto sería lo que lanzaríamos, este sería la pantalla que el trabajador utilizaría únicamente para decir empiezo con el trabajo porque la información de qué trabajo está empezando ya la tiene, ¿de acuerdo? No tiene que introducir nada, solo decir inicio. Fin y la cantidad fabricada, nada más, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Recepción en almacén. Bueno, pues lo que comentaba antes, vamos a recibir una mercancía. ¿Y cómo recibimos esa mercancía? Bueno, tenemos a la recepción, el personal de almacén que recibe la mercancía, el de la administración y de calidad. Albarán de entrega, registros en el ERP, litigios en calidad, litigios en emisión. Básicamente estos son los pasos que vamos a modelizar. Y el esquema es un poco más complicado, pero bueno, básicamente porque asignamos roles de recepción de administración y de rol de calidad. En todos estos procesos, esos roles vamos a construirlo de forma que podamos ser interactivos, es decir, que podamos participar en el proceso los que estamos aquí presentes en la sesión y los que nos estáis siguiendo, de manera que si nos facilitáis un email de ejemplo, directamente lo vamos a colocar y vais a recibir, digamos, la notificación como si fueseis, por ejemplo, de calidad, de compras, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es un poco digamos, las 3 opciones que podemos hacer y no sé si tenemos alguna votación, alguna particular. Ahora te digo, estoy comentándoles que los emails que les estaba solicitando, que si prefieren, por no compartirlos en el chat en público, que nos los pueden enviar por mensaje privado. Sí, no hay ningún problema. Tenemos 2 respuestas, una de ellas de Diego, que nos dice que le interesa hacer la opción 3, recepción de materiales en almacén, vale. Y M. Cunado, que nos dice que la 2. Entonces hay empate y no sé si desempatamos aquí en... Yo prefería la 3 también. Sí, yo también. 3, pues tenemos 3 votos para la 3 y un voto para la 2. Perfecto, vale. Venga, pues entonces vamos a hacer este caso que además... sí, lo estamos desarrollando para una empresa también ya bastante más complicado, pero bueno, perfecto. Venga, pues entonces me voy a sentar en el ordenador y pasamos a ver un poco ya la confección, cómo sería, en este caso, la realización de la recepción en almacén, ¿de acuerdo? Bien. Nos comenta Diego que sobre el caso 3 también le gustaría conocer cómo interconexionarían los formatos web con el ERP. Vale. Ok. Esto lo hemos estado comentando en alguna de las sesiones. Normalmente cuando se quiere conectar con herramientas externas, lo que se utilizan son llamadas HTTP, que se llaman. Utilizamos llamadas API, depende de cada uno de los ERPs. Digamos que tienen puertas de entrada, tienen cerraduras y llaves, ¿de acuerdo? Entonces existe un sistema y plataformas intermedias, comentamos en su momento, de integradores que lo que hacen es conectar aplicaciones a través de esa herramienta. Establece una cerradura y una llave, de manera que se envía información y se recoge información. Entonces, todo dependerá del ERP y todo dependerá, digamos, de la aplicación o del nivel de seguridad de conectividad que exige esa aplicación. Pero en principio así es como se hace. De hecho, hay soluciones hoy día de ERPs y CRMs web, totalmente web, que ya nos hemos estado viendo aquí también, soluciones no code y demás, que ya de sí están perfectamente
permiten, digamos, esa integración. De hecho, hemos hecho algún ejemplo aquí con algún ERP que permite la integración directamente, por ejemplo, a través de herramientas como Integromat, que es una que utilizamos bastante. Espero responder adecuadamente a la pregunta. Bien, bueno, pues entonces vamos a nuestra solución de BPM. Ok, bien, como veis, esta es la pantalla de procesos de Biepsa, espero que lo estéis pudiendo ver todo bien. Y hemos elegido la recepción de pedidos en almacén, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cualquier solución de BPM lo que tiene es una parte de documentación en la cual indicamos, bueno, qué queremos hacer con el proceso, etc. Luego, directamente entramos a la zona del flujo de trabajo. Aquí es donde vamos a modelizar el flujo de trabajo. Evidentemente nos hace falta el trabajo previo que hemos desarrollado de identificar los roles, las personas, etcétera, etcétera, que intervienen en el proceso. Entonces, nosotros, aprovechando que el proceso ya está terminado, este es el modelo final que tiene, el aspecto final que tiene, ¿de acuerdo?, el proceso completo. Nosotros lo que vamos a hacer es reproducirlo en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Vamos a reproducir qué es lo que queremos hacer, paso a paso, y en función del tiempo, ya digo, cuando termine, lo que hacemos es ejecutar este proceso para que podamos ver cómo interacciona una herramienta BPM, en este caso es Celium, que no lo había dicho, para ver, digamos, de qué manera somos capaces de poner en marcha, darle vida a un proceso de forma habitual que tenemos normalmente siempre en nuestro negocio. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que haríamos sería dar un paso inicial. En este caso, en todos los flujogramas siempre tiene que haber un punto de inicio y y puntos de fin pueden haber varios, pero el punto de inicio, el detonante, siempre es único, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a simular que tenemos aquí, esta es una tarea nueva que vamos a crear. Y entonces, como una tarea que es, ¿qué vamos a querer solicitar para recepcionar el albarán? ¿Qué información necesitamos cuando se produce la entrada de un material? Bueno, pues esto es obviamente totalmente configurable. Nosotros, aquí, tengo mi chuleta, lo que hemos hecho ha sido identificar una serie de campos. De hecho, aquí hay muchos campos. Perdón. He ido al PDF. Vale. Así. Como veis, podemos tener n campos. Nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, identificar quién es la persona que va a realizar esta tarea. Para ello, nos venimos aquí y nos aparece un menú en el cual vamos a configurar directamente, bueno, el nombre de la tarea. Vamos a llamarle, venga, recepción de material. ¿De acuerdo? Y ponemos una descripción, bueno, pues inicio del proceso, ¿vale?, de almacén. Esto ya es opcional. Vale, ¿qué queremos que ocurra? ¿Qué información necesitamos? Bueno, pues por ejemplo, se me ocurre, si tenemos una plantilla de 10 personas, de 5, de 8, de 20 o de una persona, lo que primero que tenemos que hacer es elegir o identificar a esa persona. ¿Por qué? Porque lógicamente luego vamos a tener trazabilidad de lo que sucede. Entonces, si todas las personas están ya inscritas o asociadas a la herramienta, directamente lo que vamos a poder tener es, buscamos, por ejemplo, tengo aquí un grupo de prueba, simplemente para que veáis que se puede elegir todos por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿quién eres? Directamente ofrecemos la opción a la persona de identificarse. Bueno, pues soy, venga, pues en este caso, venga, soy yo, Miguel Ángel. Vale. Más cosas. ¿Qué le podemos preguntar a la persona? ¿Sí? Me han mandado algún email para que revises el chat para luego hacerlo. Va, fantástico, perfecto, sí, pues ahora vamos a llegar. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Bueno, ¿qué información necesitamos? Pues, venga, dime quién es el proveedor que ha enviado la mercancía. Vale. Pues, por ejemplo, proveedor, y lo que ofrecemos es, imaginad que tenemos un catálogo, pues, proveedor A, esto lo solemos tener conectado a nuestro ERP, ¿de acuerdo? Porque esta información normalmente ya existe, ya está en una base de datos. Tenemos un proveedor A,
un proveedor B, un proveedor C. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Muy bien. Con lo cual, veis, ya podemos identificar al proveedor. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a describir, por ejemplo, qué ha llegado o el número de pedido. Número de Alvarán. ¿De acuerdo? Pues nada, dejamos aquí un espacio. Descripción de la mercancía. ¿De acuerdo? Esto es toda información que vamos a solicitar a la persona que cuando quiera avanzar el caso, es decir, cada vez que llega algo, directamente tiene que rellenar esto para que la información entre al sistema. Y una cosa muy sencilla, venga, la fecha. Pues fecha de recepción. ¿Vale? Y le vamos a preguntar por el aspecto, ¿vale? Vamos a preguntar todo ok, en el sentido de que, bueno, puede que no la mercancía venga con algún golpe, etcétera, etcétera. Ah, perdón, es que me he equivocado de campo. Ah, sí, hay que poner sí o no. Por ejemplo, darle varias opciones. ¿Todo ok? Pues sí. No. Muy bien. Y, bueno, podemos pedirle, oye, pues si no viene todo bien, por ejemplo, bueno, podemos pedirle que le saque una foto a Alvarán, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo cual, directamente, aquí nos va a pedir que subamos el archivo o la foto que hemos sacado de la mercancía. ¿De acuerdo? Sobre todo, por ejemplo, si viene algún defecto, si hay algún problema, también podemos identificarlo con eso, sacar una foto, digamos, del producto. Lo que quiero decir es que podemos generar una cantidad de... es un formulario, ¿vale?, de entrada en el cual le estamos pidiendo a la persona que hace la recepción que identifique y facilite toda esta información. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora en la prueba que hagamos ya con el proceso terminado, aquí indicaríamos quién es el responsable de la recepción administrativa y quién es el responsable de la recepción de calidad. Porque si os dais cuenta, cuando decimos que está todo ok y decimos que no, nosotros podemos establecer también un catálogo de, bueno, ¿y por qué no está bien? Pues hay problema de calidad, hay problema no sé, de daños, de especificación, el material no es el adecuado con el pedido, etcétera, etcétera. Podemos tener todos los filtros que queramos. De hecho, lo veremos ahora en el caso ya terminado. Y en función de lo que suceda, nosotros vamos de las opciones que nos den, vamos a elegir contactar con la persona de calidad, con la persona de administración, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que estamos conformes. Muy bien. Entonces, fijaos, hemos dado una opción de que está todo ok y hemos dicho pues sí o no. En caso de que sea sí, nosotros podemos establecer, bueno, debemos establecer lógicamente un decisor, que es lo que se llama, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner todo ok. Y entonces, nosotros lo que vamos a hacer es decirle todo ok y todo y no ok, ¿de acuerdo? Ok y no ok, ¿de acuerdo? Bien. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo siguiente que yo ponga, como veis es altamente sencillo, cualquier otra tarea va a tener dos salidas. Una, en caso de que esté todo ok, seguiremos por aquí. En caso de que no esté ok, por ejemplo, esta tarea, como veremos aquí arriba, será resolver un litigio de calidad. Es decir, contactaremos con la persona de calidad. Pero esto lo hace el sistema solo. Tú solamente has recibido la mercancía y has dicho, tengo un problema de calidad. Y aquí se va a quedar hasta que venga el de calidad. ¿De acuerdo? Y tú estás identificando realmente que el de calidad ya ha sido comunicado, ya lo sabe, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, das mucha más transparencia al proceso. Muy bien. Pues si está, por ejemplo, todo ok, esto incluso lo podemos, que quería enseñarlo también, automatizar. Si nosotros, si os fijáis, cuando hacemos todo ok, aquí en la parte de abajo hay un nombre de campo. Esto es así en todos los equipos. Quiere decir que este campo, esta variable, se llama dropdown 2. Con lo cual,
cualquier decisión que marque esa variable la vamos a poder automatizar, con lo cual este proceso ya no va a depender de que alguien nos dé un OK o un no OK, sino directamente en función de la información que hemos recibido, lo que vamos a hacer es, el flujo va a continuar hasta el siguiente punto en el que tengamos que intervenir, ¿de acuerdo? Con lo cual, decimos, vale, pues mira, ¿cuál es la condición de que sea OK? Pues que dropdown sea igual, habíamos dicho, ¿todo OK? Sí, me parece. ¿Vale? Sí. Y lo mismo, no. ¿De acuerdo? Pues ya está. Con eso ya hemos automatizado esa decisión. Vamos a suponer que la mercancía está OK. Muy bien. Pues lo siguiente, si está OK, es hacer la entrada en el ERP. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Aquí va un poco al hilo de la pregunta de antes. Nosotros podemos hacer distintos niveles de tutela, que llamo yo, ¿de acuerdo? Podemos directamente preguntarle a la persona de back office que registra el alta del pedido en el ERP si ha realizado esa acción, por ejemplo, ¿de acuerdo? En un nivel ya más avanzado de automatización, lo que podríamos hacer directamente que un robot se encargase de enviar esa información al ERP sin supervisión humana. Lo que sí podríamos hacer es informar a la persona responsable de esa área que se ha realizado un nuevo registro. ¿De acuerdo? Podemos hacer todo lo que queramos. En este caso, lo que vamos a hacer es preguntarle al responsable si efectivamente ha hecho esa tarea o no. ¿De acuerdo? Cuando tiene todo OK, podemos decir el material recibido está OK. ¿Confirmas la entrada en ERP? Y nosotros podemos establecer otra vez un sí, un no. Podemos poner todas las condiciones que queramos, no penséis que es solamente una, porque lo haré más tarde, etc. ¿De acuerdo? Las posibilidades son tantas como nosotros queramos, como sea nuestra realidad en la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya está. Esta tarea, que no la hemos dicho, la tendríamos que asignar a una persona. ¿De acuerdo? Pues a una persona, yo también, simplemente para que veáis. Elegimos del pool de personas que tienen responsabilidades, puede ser bien a personas o bien a departamentos, porque yo puedo tener aquí un departamento, por ejemplo, evaluadores, por decir algo, evaluadores, digamos, de la recepción de material. Y evaluadores pueden ser una persona de cualquier departamento, no tienen por qué ser funciones clásicas, ¿vale? O sea, pueden ser simplemente roles. ¿Vale? Perfecto, pues esta tarea irá a esa persona. En caso de que no OK, ¿vale? Aquí pondremos denuncia. Si no está OK, a calidad. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar a calidad que hay un problema. ¿De acuerdo? Y calidad, le preguntaremos, por favor, informa de la evaluación de calidad sobre el envío. ¿De acuerdo? Podríamos decir, esto es simplemente un texto libre, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos añadir, por ejemplo, una clasificación de tipo de problema detectado. ¿De acuerdo? Y podríamos añadir, no sé, me lo invento, pues relativo a material, relativo a especificación, relativo a dimensiones, relativo a cualquier otro tipo de cosas, daños, transporte. ¿De acuerdo? De manera que calidad, ya directamente aquí, una vez que hace la evaluación, puede identificar y registrar el tipo de problema. ¿De acuerdo? Una vez que el problema está resuelto, es decir, perdona, claro, el problema imaginario que está, no OK, de aquí, si está resuelto, viene a aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos el registro, digamos, informático de que ya está todo OK, con lo cual lo siguiente, ¿qué haríamos? Por ejemplo, mandar un email, ¿de acuerdo?
a la persona que ha solicitado el material. ¿De acuerdo? O sea, que ha recibido el material, perdón. ¿Vale? Entonces, si yo recibo el material, el receptor es la persona que haya, aquí podríamos poner el nombre de la persona, que normalmente, bueno, el email de la persona. ¿De acuerdo? Y le diríamos, estimado solicitante. Te informamos que el material te informa el material solicitar, perdón. Atentamente, logística. ¿De acuerdo? Con lo cual, directamente en el momento que una mercancía llega, entra y está validada, por ejemplo, lo que hace el sistema es comunicarle no sé, al departamento de ingeniería, al departamento de operaciones, aprovisionamiento, a alguien que está esperando el material, directamente tiene una información automatizada sin que nadie le llame ni tenga que molestarse en hacerlo, tiene una comunicación de que su material, por ejemplo, ya ha llegado. ¿De acuerdo? Y esto va a ocurrir con todos los materiales que vayamos recibiendo en cada uno de las gestiones que realiza, por ejemplo, el departamento de logística. Bueno, vamos a hacer, si os parece, este sería un resumen muy resumido, obviamente no es un caso real. Vamos a ejecutar, y aprovechando que ya nos habéis facilitado algún email, vamos a ejecutar el proceso de arriba para que podáis ver en la realidad cómo funciona este proceso. Vamos a borrar esto un segundo para que no dé problema. Muy bien. Entonces, directamente, recepción de pedidos en almacén. Vamos a crear un caso. Bien, esta es la pantalla que yo tendría en mi almacén. ¿De acuerdo? Yo soy el almacenero, soy el responsable de recepción. Entonces, esta es mi pantalla. Esto, como veis, es una aplicación web, con lo cual yo directamente lo puedo tener como un acceso directo desde el escritorio, lo puedo tener directamente un acceso directo del navegador, etc. El caso es que esto es mi pantalla de trabajo. Primera pregunta, ¿quién eres? Bueno, pues yo me identifico. Vale, pues tengo, ya digo, hay una lista, sobre todo lo que es fantástico de los sistemas de automatización de procesos es la generación de trazabilidad. ¿De acuerdo? Es muy importante. Bien. ¿Quién es el proveedor de la mercancía? Bueno, pues el proveedor es el 2. Esto, en caso de que no me aparezca en el desplegable, por ejemplo, tengo una opción de escribirlo. Vamos a poner el ejemplo, que era el número 2. Venga, número de Albarán. Pues el número de Albarán es el 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Fecha de llegada? Pues acaba de llegar hoy. ¿Tenemos algún documento recepcionado? Como decía, pues el albarán, fotos, documentaciones, etcétera, etcétera. Pues, ¿de acuerdo? Pues podríamos adjuntar aquí cualquier archivo. Como veis, esto es un archivo gráfico de imagen y demás. Fijaos, en caso de que lo sepa, y eso sería bueno, el destinatario. Acordáis que acabo de poner en el email que informamos al solicitante del material. Lógicamente, si nosotros sabemos quién es el solicitante, como veis, podemos directamente identificar cuál es el departamento al que va asignado. ¿Podremos saberlo o no? Pero de luego, si ya lo sabemos, imaginaos la potencia que tiene que directamente te avisen de que ha llegado a la persona adecuada. Vamos a poner ingeniería de fabricación. Fijaos la pregunta, ¿todo llega aparentemente bien? Vamos a ver qué opciones nos da. Pues sí o no. Cuanto más concretos seamos y menos opciones en algo así, es mucho mejor, porque o está bien, es un pasa no pasa. Si no, explicamos a continuación lo que ocurre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que no, que hay algo que no está bien. Venga, si no está bien, mandamos una foto del defecto. Pues mira, el defecto es otro archivo que tenemos. Comentarios generales. Viene golpeado. ¿Vale? Y aquí es donde esto no sería así, porque un responsable de calidad normalmente está identificado, así como el responsable de la recepción administrativa, pero es donde vamos a incluir algunos de vuestros emails para que recibáis la comunicación y podáis participar en el proceso, ¿vale? De forma interactiva. ¿Dónde teníamos? Sí, en el chat. En el chat, perfecto. Mira, que ha enviado Diego también ahora. Tenemos 2. Sí, perdón, el chat. ¿No abre la aplicación?
Ah, sí. El chat, aquí está. Perdón. Bueno, pues qué bien, tenemos muchos voluntarios. Por lo menos dos, sí, sí. Muy bien, perfecto. Venga, pues vale. Cuñado, entiendo. Vas a ser el responsable de calidad. ¿Vale? Así. Y la recepción administrativa va a ser la Diego Martínez. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. Yo ya he terminado. Yo soy la persona de almacén y ya he terminado. Entonces, directamente puedo crear otro y vuelvo a la pantalla, o vamos a quitarnos el sombrero y vamos a ponernos el de responsable, digamos, del proceso o persona con acceso a la información para acceder al caso, para ver qué está sucediendo con él. Muy bien. Pues si os fijáis, está ocurriendo una cosa. En esta opción lo que podemos ver es cómo está evolucionando el proceso. ¿Vale? Yo desde el punto de vista de control, yo sé que tengo una recepción, si os fijáis, recepción de proveedor 2 con Albarán tal, de fecha tal. Digamos que cada recepción queda perfectamente tagueada, ¿vale? Queda perfectamente identificada. Muy bien. Vemos que hemos asociado el rol de recepción de administración y de rol de calidad. Como hemos dicho que no estaba todo ok, la decisión ha venido por aquí y hemos enviado un aviso a calidad. ¿De acuerdo? Ese aviso es un robot. ¿De acuerdo? Ahora mismo, a calidad habrá recibido un email de Selio, en este caso, en el cual se le dice, tienes una tarea asignada. ¿De acuerdo? Y el proceso está esperando que conteste calidad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hemos enviado, si veis, tengo toda la información aquí, siempre a la derecha. Calidad es Cuñado, entiendo, que tendrás una tarea abierta. Habrás recibido un email en el cual tienes una tarea asignada. No sé si puedes contestar por el chat o directamente a ver si tal. Pero bueno, lo que ocurre en la realidad, y esto es así, es que nosotros hemos detectado un problema de calidad y estamos esperando el de calidad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pero yo o cualquier otra persona puede, mediante este registro de tareas, saber exactamente en qué punto está toda la información. ¿Qué hemos recibido? Fijaos. Y estamos aquí. Esta es la tarea que está pendiente. A ver. Ah, no, ya hemos contestado. Vale. Eso es, sí. ¿Ves? Todo bien. Hace unos segundos. Ya hemos contestado. Si os fijáis ahora el flujograma, ok, ¿ves? Nos han comentado que está todo bien. Por eso seguimos hacia adelante. Con lo cual, ahora la próxima tarea está en manos de Diego. ¿De acuerdo? Hacer entrada en el ERP. ¿De acuerdo? ¿Veis? Estamos aquí en este punto ahora mismo. Estamos esperando, bueno, en este caso, este ejemplo se hizo, Expertise es un ERP, vale cualquier ERP, pero como veis, lo que estamos preguntando es el número de entrada en ERP, o sea, en Expertise, si todo bien y ya está. Todo bien en cuanto a la entrada administrativa. Ahora, estamos esperando exactamente lo mismo, que se produzca el registro, que puede ocurrir, ya sabéis, que tú das de entrada a un material y que el registro, digamos, te lo hacen al día siguiente, puede ser, hoy a lo mejor son las 5 de la tarde y hasta mañana por la mañana a las 8, no. Bueno, lo importante de todo esto es que guardamos registro de todo, es decir, sabemos, cuando hacemos un análisis de proceso, vemos dónde están los tiempos, ¿de acuerdo? Dónde están las esperas y dónde realmente podremos tener una mejora de proceso si pudiésemos acortar el plazo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues fijaros lo que ha ocurrido. Diego ya ha contestado, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha contestado? Pues vamos a ver, bueno, en el gráfico ya se ve. Si os fijáis, en la entrada, número de entrada en Expertise ha introducido esta cadena de valor. Todo bien, sí. Comentarios, pues el Albarán no corresponde a las unidades de pedido. ¿Vale? Ha hecho ese comentario desde la recepción administrativa. Estupendo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno,
que lo que ya tenemos es un proceso totalmente terminado, en el cual hemos registrado y vemos constancia de que el pedido ya ha entrado, ha sido recepcionado, y a diferencia de lo que yo os comentaba, lo que no estamos haciendo aquí es informar a la persona que ha pedido, ¿vale? Con el rol de... Pero bueno, sería incorporar, digamos, un robot de email directamente para comunicar que bueno, la mercancía ya está disponible y tiene todo el visto bueno. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un proceso. Daos cuenta que esto es un caso que acabamos de lanzar ahora mismo, ¿veis? Este es el caso, solicitud de aprovisionamiento. No, perdón, este no es. No, porque está terminado. Vamos a buscar aquí los más nuevos. Mirad, ¿ves? Este es el caso. Imaginad que todo esto son las recepciones que yo tengo a diario en mi almacén y solo estamos hablando de este proceso, ¿de acuerdo? Pues si yo quiero localizar un pedido en concreto, imaginad, un Álvaro, no hemos dicho que era el 1, 3, 4, 5. Bueno, nos hace un filtrado y directamente buscamos el pedido. Y aquí en este pedido lo que tenemos es toda la información relativa. Es más, no os he comentado, pero las aplicaciones suelen tener un chat en el cual nosotros de forma informal sustituimos al email, ¿de acuerdo? Y conectamos directamente con las personas con las que tenemos que hablar o demandar algún tipo de información relativa exclusivamente al proceso que estamos haciendo, sin contaminar el resto, digamos, de vía de comunicación, de llamada, de teléfono. No, porque además tiene una cosa muy curiosa. Sí, esto, bueno, curiosa, esto lo utilizan muchas herramientas informáticas. Poniendo arroba, yo ya voy a recibir directamente un mensaje, un pop-up diciendo tienes una notificación. Eso ya ocurre con muchísimas herramientas. Pero es que además, fijaos, en documentos, todo aquello que yo he ido añadiendo al proceso, yo lo tengo compilado y lo tengo, digamos, asociado al caso, con lo cual yo no tengo que perder tiempo en buscar dónde está la documentación de esta recepción de pedido, porque la tengo ya directamente añadida al caso. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra de las grandes ventajas que tiene la digitalización del proceso, es decir, no perdemos tiempo buscando la información, es la información la que viene a nosotros. La tecnología recopila esa información y nos la pone a nuestra disposición. Y nos la pone a disposición en aquella forma o en el modo en el que nosotros decidimos porque es nuestra forma de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco el caso práctico para que veáis. Si quisiera enseñaros, por ejemplo, el panel Kanban. Este caso no lo tenía, pero sí me gustaría enseñaros un ejemplo de panel Kanban relativo a las... Bueno, por ejemplo, este es de la solicitud de aprovisionamiento. Era de otro caso que tenía, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que hemos mostrado? Era el caso 1. Oye, pues necesito este material. Nosotros vamos a poder visualizar todas las solicitudes en esta pantalla de forma automática. Es decir, yo no necesito indagar, buscar, etc. No, yo tengo mi monitor Kanban, mi panel Kanban de tarjetas, en el cual puedo hacer un seguimiento de que los pedidos, por ejemplo, que está en curso, ha sido aceptada y realmente al final compras ha pasado el pedido, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese era un poco el itinerario que teníamos. Y para ello no pierdo el tiempo, simplemente lo compruebo aquí. Es más, me mantengo informado de forma autónoma sin tener que prestar atención. Con lo cual, lo que comentamos, la digitalización del proceso lo que hace es facilitarnos la información. Nosotros somos los que recibimos la información, no perseguimos la información. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es un poco el tiempo que tenemos. ¿La información de los formularios dónde se registra? Sí, bueno, pues buena pregunta. En el caso del bono de trabajo y lanzamiento de OF, había preparado un ejemplo con ello. Tenemos, en este caso, en esta herramienta, hay un registro de base de datos. Es decir, nosotros cada vez que lanzamos una tarea, por ejemplo, este es el proceso, os voy a enseñar el proceso que hemos comentado, de lanzamiento de OF y bono de trabajo. Bueno, es este proceso que es muy sencillo, lo podemos también relanzar. Bien, lo que hace es, básicamente, cuando lanza una tarea, le pregunta al trabajador, por favor, dime cuándo has comenzado. O sea, toca aquí y ya empieza a contar. Y el programa ya se encarga de fijar la fecha y la hora. Registra en una base de datos. Cuando termina, ¿de acuerdo? Registra en la base de datos y comunica que la OF se ha terminado.
¿De acuerdo? ¿Y dónde van esos datos? Pues esos datos van aquí, a una base, un registro de datos que tenemos aquí, donde todos los valores de los campos que nosotros queremos, por ejemplo, la referencia de la OEF, la descripción del trabajo, la cantidad, todo esto es el responsable de planificación el que lo ha ido lanzando, son tareas que va lanzando. Ojo, que se lanzan una a una o por lotes, porque nosotros desde una tabla Excel podemos exportar y con un automatismo cargar 60 OF de golpe. O sea, el plan de hoy, por ejemplo, es este. Venga, pam, 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 lo lanzas. ¿De acuerdo? Asignando valores. Pues esta tarea va a Antonio, esta a John y esta a Iñaki. ¿Vale? O a la célula de soldadura, a la célula mecanizada, a la célula tal. Lo podemos lanzar en bloque, de hecho lo tenemos así con varios clientes, y se produce un evento mágico por lo sencillo que es, y es que simplemente el operador te dice cuándo ha terminado y cuándo ha empezado y cuándo ha terminado. Porque la información de la tarea, de qué actividad es, de qué asociación, digamos, cuál es la lista de materiales, todo eso ya lo tiene. Él solamente se encarga de darle arranco o paro. No hay que ni escanear nada, ni código de barras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros registramos aquí los datos de inicio y fin de fabricación. Inicio y fin de tarea. Una misma tarea la puedes iniciar 20 veces, sin más. O sea, vuelves a la tarea y le dices esta. Con lo cual, si un mismo trabajo lo realizas en distintos tiempos, no pasa nada. Esto es una tabla que luego la exportas y la analizas con tu tabla dinámica, con tu Power BI, con lo que necesites, para obtener rendimientos, obtener tiempos, para descubrir que tu tiempo, tu touch time es mucho menor que tu non-touch time, que te tiras, digamos, mucho más tiempo sin tocar el pedido que tocando el pedido. Toda esa analítica, ¿de acuerdo? Pero esa analítica no es viable si no tenemos posibilidad de recoger datos. La recogida de datos tiene que ser lo más sencilla posible para que sea mantenible en el tiempo. Y la digitalización de procesos permite aplicaciones tan distintas como esta, por ejemplo, de la captura de datos, como la del registro de Barán, como la de gestión de facturas, como la incorporación de personal. O sea, todo lo que sea un proceso, una tarea, es susceptible de ser representado así y automatizado para recoger datos y utilizar. Base de datos, ya digo, tiene nativa, pero luego podemos exportar esta tabla de datos a la herramienta que queramos. Y la interfaz, como ya habéis podido comprobar, pues es sumamente sencilla, o sea, tampoco tiene mucha más complicación. De hecho, es una herramienta que lo que pretende ser es muy polivalente. Hay distintos niveles, prácticamente, podemos llegar a muchas complicaciones, pero para PyME, por ejemplo, para dar ese primer paso, ese acceso a la digitalización y hacerlo muy fácil para el usuario, para el operario, pues es una herramienta muy, muy válida, desde luego. Bueno, pues no sé si hay alguna... En el chat, ¿no? Están calladitos y calladitas. Perfecto. Bueno, pues eso era un poco... A ver, podríamos seguir hablando, pero bueno, el tiempo es el tiempo y en principio, bueno, pues es lo que quería comentar hoy ya, en el sentido que, bueno, lo que queramos pensar se puede diseñar, se puede dibujar y se puede poner en marcha de forma inmediata. En una hora tienes el proceso funcional. Y de hecho, pues es lo que está permitiendo a muchas pymes, a muchas empresas pequeñas, que no se planteaban este tipo de cosas, pues poder realmente acceder a herramientas digitales para progresar, lógicamente es un negocio. Bueno, yo a añadir ahora al hilo de lo que comentas, de que no se pueden permitir, pues que aprovechen la oportunidad que les brinda sin duda, el kit digital, ¿no? Claro. Que, bueno, ahora estamos en fase de que se inscriban con los agentes digitalizadores, como podéis ser vosotros, y a partir de febrero se abrirá ya la convocatoria para que las pymes empiecen a solicitar el bono, así que cualquier consulta sobre las ayudas que tengáis podéis hacernosla llegar a la oficina y cualquier consulta que tengáis relativa a los procesos, a la digitalización de los procesos, pues podéis transmitirnosla bien a nosotros o bien a los compañeros de 3TV, que estarán encantados de echaros un cable. Así que nada, es que ricasco, Miguel Ángel, y es que ricasco.